Platiquemos de los usos de suelo y de los tipos diferentes de propiedad. Vamos a enfocarnos a tratar el tema en forma muy general, ya que es un tema demasiado complejo. Prácticamente vamos a hablar de qué se hace con la tierra y por tanto eso es competencia de las diferentes autoridades en todos los ámbitos, municipal, estatal, federal. La recomendación y el ejercicio que te invito a realizar es que investigues en tu zona qué autoridades intervienen más directamente en todos los trámites de uso de suelo. También investiga un poco en tu zona qué es lo más común en cuanto al régimen de propiedad que mayor prevalece. ¿Qué es el uso de suelo? Bien, básicamente es la razón que se le dará a una tierra. ¿Para qué nos va a servir? ¿Es un asentamiento humano? ¿Es un terreno agrícola? ¿Es una reserva natural? Si se trata de un asentamiento humano, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Se va a vivir? ¿Se va a vivir y a comerciar? ¿Va a ser de uso industrial? Etcétera. Generalmente cuando hablamos de uso de suelo, todo el mundo menciona 1000 claves. Bien, las claves son muy variables dependiendo del país, dependiendo del estado incluso. Pero hay términos generales. Por ejemplo, la H. Todo terreno que tenga un uso de suelo con H quiere decir que es comercial. ¿De acuerdo? Y va a ser industrial. Espacios abiertos, etc. Se le llega a asignar también un numeral o serie de numerales. Ejemplo, en el caso de Ciudad de México, los numerales indican el número de niveles o pisos que puede tener un inmueble. De forma que si me encuentro una propiedad H1, quiere decir que es para construir una casa y que no puede tener más de un nivel. Es raro, pero existen todavía usos de suelo 99 que no tienen límite. Ahora, generalmente cuando no se puede determinar un límite, no es porque pueda ser un rascacielos al infinito, es porque el uso es diferente, muy probablemente cuando se trate de zonas comerciales e industriales. Y al final, en el caso muy particular de la mayor parte de los estados de nuestro país, se asignan otras dos numerales, dos cifras que nos dicen qué porcentaje del terreno no se puede ocupar, no se puede construir. En el ejemplo puedes ver un H225, es decir, un terreno habitacional donde se pueden construir hasta 2 niveles de altura y habrá que dejar un 25% de área libre, es decir, área que puede ser utilizada como un cajón de estacionamiento frontal, patios, jardines. Bien, el tema de la densidad de población. Básicamente lo que nos indica es el gobierno que tiene pensado o permitido en cuanto al número de gente que puede llegar a habitar en cierta zona. De forma que podemos encontrar terrenos con una densidad muy alta, terrenos con una densidad muy baja, que generalmente corresponde a fraccionamientos de nivel alto, o bien restringida. Quiere decir donde prácticamente se busca el cuidar
una muy baja densidad de población. También podemos encontrar muchas claves que pueden darle una categorización diferente a los terrenos. Ahora, también en lo rural se suelen utilizar ciertas claves, ya que el que un terreno sea rural no quiere decir que no pueda ser habitado, pero habrá que entender si se busca una baja densidad, si se permite el establecimiento de comercios, si está destinado únicamente al equipamiento. Como parte del curso, te invito a visitar la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, SEDUVI. Particularmente entre las 32 entidades, esta es la que tiene la información más completa. Si tú vives en la Ciudad de México o tienes algún conocido con domicilio en dicha entidad, pídele su domicilio completo y búscala en la página de SEDUVI. Y vas a poder encontrar muchísima información interesante, como el uso de suelo y demás. Ahora, ¿cómo puedo saber en forma rápida el uso de suelo de una propiedad? Es sencillo, a través de la boleta predial. ¿Qué es el régimen de propiedad? Bien, básicamente es el derecho de propiedad que tenemos como mexicanos. Pero existen diferentes tipos de propiedad: la pública, la privada y la social. Es decir, aquella que está bajo dominio de la autoridad, particularmente federal o estatal, aquella que es de uso particular y por tanto privada, y aquella donde nos podemos mover libremente y sin restricción. Cuando hablamos de los regímenes de propiedad, para los agentes inmobiliarios básicamente lo que nos interesa es la propiedad privada. Sin embargo, también dentro de lo que es la propiedad existen algunas variantes. Cuando se trata de una propiedad única, es decir, que una sola persona posee el derecho sobre un inmueble. Cuando es una copropiedad, es decir, que varias personas tienen derecho sobre un inmueble. O bien cuando se trata de un condominio. El condominio, muy en boga en las grandes ciudades, básicamente es un tipo de propiedad en el cual soy dueño y tengo derechos totales sobre un área privada, pero también soy dueño en parte proporcional de las áreas comunes que pertenecen a un inmueble mayor. Entiéndase, un edificio. Soy dueño de mi departamento y de todo el espacio que está contenido dentro de él. Soy dueño de un porcentaje del terreno donde está construido este departamento, equivalente al mismo derecho que tengo de mi metraje de propiedad privada en relación al que tienen los demás vecinos. Pero también soy dueño, con ese mismo factor, de escaleras, pasillos, jardines y amenidades. ¿Qué hay en cuanto a los ejidos y las comunas? Básicamente son zonas rurales, aunque curiosamente en grandes capitales todavía existen terrenos ejidales donde vemos edificios y centros comerciales. El ejido se forma tras el proceso de lo que fue la revolución, en el cual se decide una repartición de la tierra para el trabajo, principalmente agrícola. Los terrenos ejidales, por tanto, son considerados
parcelas. Y la comuna básicamente la encontramos en zonas de asentamientos indígenas, en las cuales todo lo que existe en el poblado es dueño de todos sus habitantes. Este tema de los usos de suelo, de la propiedad, es demasiado vasto. Lo importante es siempre estar en constante capacitación sobre estos temas. Te invito a que realices los ejercicios propuestos. Vas a ver que vas a descubrir cosas demasiado interesantes.